La epístola del tercer domingo de Cuaresma está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos muy amados y vivid en el amor, así como Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros en oblación y hostia de olor suavísimo. Por tanto, la fornicación y toda clase de impureza o avaricia ni se nombre entre vosotros, cual conviene a los santos, ni palabras torpes y necias, ni truhanerías, ni bufonadas, lo cual desdice, sino antes bien acciones de gracias. Porque habéis de saber y tener bien entendido que ningún fornicario o impúdico o avaro, lo cual viene a ser una idolatría, será heredero del reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, pues por tales cosas vino la ira de Dios sobre los incrédulos. No queráis por tanto tener parte con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Levantémonos un momento para la lectura del Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús lanzando un demonio, el cual era mudo, y así que hubo lanzado al demonio, habló el mudo, y se maravillaron las turbas. Mas algunos dijeron, por parte de Belzebub, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y otros, para tentarlo, le pedían algún prodigio del cielo. Pero Jesús, cuando vio sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido en bandos quedará destruido, y toda casa se derrumbará. Pues si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Porque decís que yo lanzo los demonios en virtud de Belzebub. Pues si yo por virtud de Belzebub lanzo los demonios, vuestros hijos por virtud de quién los lanzan. Por tanto ellos mismos serán vuestros jueces. Mas si con el dedo de Dios lanzo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado ya a vosotros. Cuando un valiente armado guarda la puerta de su casa, está seguro todo cuanto posee. Mas si asaltando lo otro más fuerte que él lo vence, le quitará todas sus armas en que confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares áridos buscando reposo, y no hallándolo se dice, volveré a mi casa de donde salí. Y tornado a ella la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando en ella moran ahí, y así el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y aconteció que diciendo él esto, una mujer del medio del pueblo levantó la voz y exclamó, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él dijo, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Usually we have the sermons here in English, but whenever I come visiting, because I'm the one that speaks Spanish, I will have the sermons in Spanish, if that's okay. Hoy, el día de hoy, queridos hermanos, hablando del tercer domingo de Cuaresma, quisiera explicar un poco la epístola del Evangelio y concluir con un buen consejo para esta Cuaresma. En la epístola primero el apóstol San Pablo nos habla de cómo Jesucristo se ofreció a sí mismo en sacrificio, dice en sacrificio, como una hostia a Dios. Y esto es un buen punto para hablar de la misa. Uno de los cambios, voy a hablar de muchas cosas en el sermón de hoy, porque si explico las escrituras, pues hay muchos temas que salen aquí y allá. Y aunque no es recomendable hacer eso, porque luego uno se distrae y se le olvida eso, pero pues está grabado, así que podemos aprovecharlo. Esta nota desde el apóstol San Pablo nos recuerda la importancia de entender la misa bien, con la verdadera definición teológica de la misa. La misa es el sacrificio de la cruz que se renueva en nuestros altares. Es un sacrificio. Ese es el principal contexto de la misa. No es nada más la cena del Señor o la reunión de la asamblea. Esa es una definición que viene del Vaticano II. Y un gran esfuerzo que se hizo después del Vaticano II fue precisamente eso, el de privar, el quitarle a la misa el carácter sacrificial
de ser Jesucristo mismo quien se ofrece. ¿Por qué? Porque recordemos que la misa del Vaticano II está diseñada para agradar a los protestantes. Entonces, una gran parte de ese diseño era quitarle el énfasis en la presencia verdadera de Jesucristo. Por eso es que del Vaticano II ya no se pone el sagrario en el medio para quitar la idea de la presencia de Jesucristo. Ya no se hace genuflexión, el sacerdote no hace ninguna genuflexión en absoluto. Fue una de las primeras cosas que me dijo un grupo de personas a quienes di misa por primera vez. Me dijeron, ¿cuántas genuflexiones hace el Padre? Pues sí, es porque esa es una forma de hacer énfasis en la presencia de Jesucristo. Ya no se arrodilla uno al recibir la comunión, por lo mismo, para quitar el énfasis en la presencia real. Entonces, todo este propósito era eso, el quitar ese énfasis, y parte de eso fue el quitar el carácter sacrificial de la misa, con el cual Lutero estaba muy peleado. Lutero decía, no es un sacrificio. Y el Vaticano II, por eso, cambió la definición de la misa de sacrificio a la Cena del Señor. La Cena del Señor. Ya después empezaron a volver al sacrificio porque la gente se quejó. Pero nosotros como católicos es muy importante que tengamos en cuenta lo que nos dice aquí San Pablo. La misa es el sacrificio de Jesucristo mismo a su Padre. El sacrificio de la cruz que vuelve a pasar delante de nuestros ojos para dárselo al Padre Eterno. No hay crueldad ya en la misa, no hay sufrimiento de Jesucristo ya en la misa, pero todo lo demás, los méritos del sacrificio, las gracias que se nos dan, es ni más ni menos como si ustedes estuvieran aquí hincados y aquí enfrente de ustedes estuviera la cruz de Cristo y la sangre de Cristo se estuviera derramando por ustedes. De ahí pues que es tan importante que aunque estemos en un lugar pequeño, que esforcemos nuestra fe y recordemos esto a lo que estoy atendiendo ahorita. Es lo más importante de toda mi vida. No hay un evento en toda mi vida que sea más importante que esta misa a la que atiendo. Aunque parezca pequeña, pero aquí, en esta casa, están los ángeles, los santos, y estamos ofreciendo al Hijo de Dios, a la Santísima Trinidad. El otro punto que es muy importante mencionar de aquí es lo que sigue en la epístola. El apóstol San Pablo habla de cómo entre los cristianos, entre los católicos, pues la impureza, la avaricia, la idolatría no se debe ni mencionar. Él dice, habéis de saber y tener bien entendido. Quiero aquí notar una cosa. Cuando en las Escrituras se nos hablan unas palabras así como estas, es una forma de Dios de decirnos, aquí hay algo importante. Por ejemplo, todo es importante en la Sagrada Escritura, pero es como decirnos, pon especial atención a esto. Cuando nuestro Señor dice, amén, amén, dico vobis, en verdad os digo, hay que poner atención a lo que está diciendo. Cuando nuestro Señor dice, el que tiene oídos, oiga, nos está dando a entender, aquí hay algo en donde tienes que poner más atención. Cuando el apóstol San Pablo nos dice, habéis de saber y tener bien entendido, está diciendo, pon especial atención a lo que te voy a decir, porque va a haber personas que te van a decir lo contrario, va a haber personas que te querrán convencer de lo contrario. Entonces, pon especial atención. Habéis de saber, ten bien entendido, que ningún fornicario, o impúdico, o avaro, será heredero del reino de Dios. Quiero corregir la traducción al español aquí. Lo que el apóstol San Pablo dice, ningún fornicario, o inmundo o avaro. ¿Por qué quiero corregir eso? La palabra inmundo para los hebreos y para en la Biblia puede significar también, y las más de las veces significa idolatría. Entonces lo que el apóstol San Pablo está diciendo, ningún fornicario, ningún idólatra, ningún avaro tendrá el reino de Dios. Y luego dice, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué relevante es esto en nuestros días? Porque esto es precisamente, pareciera que el apóstol San Pablo estuviera viendo al año 2024 y que dijera, llegará algún momento en el que hombres vestidos de sotana, hombres con el pectoral del obispo, hombres ostentando autoridad entre la iglesia, te vendrán y te dirán, sí, también los fornicarios pueden entrar al reino de los cielos. Sí, también los fornicarios pueden recibir la comunión.
Sí, también los fornicarios pueden recibir bendiciones del sacerdote. Eso te dice aquel profeta falso en el 2024, el apóstol San Pablo en el año, en el año 33, 43, te dice, sabed, tened bien entendido, eso que te dice él es falso. Que no te engañen con palabras vanas, no entrarán al reino de los cielos. Y también en estos tiempos, en el 2024, tenemos inmundos, es decir, gente que comete idolatría. ¿En dónde? ¿En los templos paganos? ¿En las pirámides de México? ¿Cometen idolatría en los templos ocultos aquí en Estados Unidos? No. Cometen idolatría en la Basílica de Guadalupe. Cometen idolatría en las catedrales, en las iglesias. En la misma Roma, en el mismo Vaticano, ahí tenemos estos falsos profetas llevándose una Pachamama, un ídolo latinoamericano, un ídolo grotesco además, porque la Pachamama es un ídolo que tiene en un lado un animal y en otro lado un bebé. Y no entro en más detalles. Y ahí tienen este ídolo, y enfrente de ellos vienen y adoran al ídolo. Eso es idolatría, y es lo que la Sagrada Escritura llama inmundicia. Y por eso es importante hacer esta distinción. El apóstol San Pablo nos dice que no te engañen. Los fornicarios, los idólatras, no entrarán al reino de los cielos. Y lo dice con palabras muy fuertes. Dice, por tales cosas vino la ira de Dios. Quiero aquí hacer un punto muy importante. Cuando uno habla acerca de esto, por ejemplo, cuando uno en el sermón condena las prácticas perversas de la agenda LGBT y todo eso, cuando uno condena la idolatría, uno, especialmente los jóvenes, pueden ver eso y decir, ay, se me hace muy fuerte el padre, muy duro, falta caridad, ¿por qué no más bien lo vemos con caridad? Y hay que entender muy bien esto. La caridad en estas cosas no consiste en dejar de condenar el error. La caridad, al contrario, consiste en señalar el error y quitárselo a la persona. A mí me comentaban, por ejemplo, muchas personas, me decían, bueno, es que tú eres muy incaritativo con las personas que son del famoso LGBT. Y yo les decía, no, al contrario, yo estoy muy dispuesto a hablar con esas personas. Y muy dispuesto a agarrar a una persona de esas y llevármela a cenar y platicar con ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que los modernistas hablan con esas personas y les dicen, quédate en el fango. Tiene el demonio agarrado del pie, quédate ahí. No te voy a corregir. Sigue en tus porquerías, sigue en las maldades, sigue engañado por el demonio, sigue bajo la esclavitud del demonio, no te voy a corregir. Eso no es caridad. Eso es crueldad, la más horrible. ¿Qué hace un buen sacerdote? Yo lo llevo y platico con él. ¿Pero qué le digo? Sal de ahí. Te tiene el demonio amarrado, quítate eso. Estás enfermo, estás en un error. Salte de ese error, puedes. Dios te da la gracia, yo te ayudo. Eso es caridad. Y por eso cuando llega, especialmente si llega un sacerdote, un obispo, un papa entre comillas, y comete esa crueldad horrible de decir, no te voy a corregir, no te voy a sacar, no te voy a librar de la esclavitud del demonio, eso es un hombre perversísimo. Tan perverso como si ustedes fueran y les dijeran, según el ejemplo de nuestro Señor, que les dijeran a sus hijos, aquí está esta serpiente en lugar de este pan. Tú me pides ayuda, yo te doy veneno. Eso es la crueldad que se ocurre. Entonces hay que entender bien esto. La caridad verdadera, el amor verdadero, consiste en combatir el pecado, amar al pecador, como se dice mucho, amar al pecador, pero combatiendo el pecado. Del mismo modo que un buen doctor, ama a su paciente, pero combate la enfermedad, combate el cáncer o lo que sea que tenga. Vemos pues que estas iglesias, estos profetas, estos clérigos que hablan de estas cosas, pues están haciendo una gran maldad. Y el apóstol San Pablo termina con un punto que es muy importante. Dice él, andad como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En toda bondad, justicia y verdad. Porque es un punto muy importante este. Queridos hermanos, vivimos en tiempos en los que a veces tenemos que preguntarnos,
¿En dónde está Dios? ¿En dónde está la iglesia? ¿Esto que yo estoy viendo ahorita es de Dios o no es de Dios? Y aquí esto que el apóstol San Pablo nos dice es la forma exacta de saberlo. Lo dijo también San Ignacio de Loyola. Cuando algo viene de Dios directamente, como los sacramentos nos viene de Dios directamente, la misa nos viene de Dios directamente, la revelación que está en la tradición y en la Sagrada Escritura nos viene de Dios directamente. Siempre va a tener toda bondad, como dice el apóstol, toda justicia, toda verdad. Justicia quiere decir santidad. Entonces, ¿cómo sé que yo que algo es de Dios? Porque allí va a estar todo bondad, justicia y verdad sin mezcla, sin nada malo. No me tengo que cuidar yo de la iglesia. Lo que la iglesia me da de Dios es toda bondad, justicia y verdad. Es imposible que la iglesia me dé una pizca de maldad. Es imposible que la iglesia me dé una pizca de mentira. Ni siquiera un granito, nada. Toda bondad, toda justicia, santidad, toda verdad. ¿Qué hay de los padres que son malos, o de los padres que pecan, o lo que sea, o cosas que pasan así en la iglesia? No es de eso de lo que estoy hablando, es eso el elemento humano. Yo estoy hablando de lo que viene directamente de la iglesia de Dios. Es imposible que la iglesia me dé, por ejemplo, una misa en donde hay algo que no es santo. O que la iglesia me dé una revelación donde hay algo que sea falso. O que la iglesia me dé un documento dogmático, una definición dogmática, donde hay algo que sea falso. Eso no es posible. La iglesia todo va a ser bondad, justicia y verdad. ¿Y esto por qué es relevante ahorita? Porque de nuevo, si vamos a la iglesia de la diócesis o a la iglesia de aquí o allá, y allí nos dicen algo, y nos dicen, esto viene de la iglesia, esto es parte de la revelación, esto es la misa, el sacramento que de la iglesia te da, y allí veo que no hay santidad, o no hay bondad, o hay, aunque sea un poquito de mentira, aunque sea un poquito, no viene de Dios. Eso viene de otro lado. Para reafirmar ese punto, es lo que nos dice nuestro Señor en el Evangelio. Nuestro Señor nos dice en el Evangelio, el que no está conmigo, está contra mí. Y nuestro Señor nos da el mismo argumento, pero del otro lado. Él dice, está expulsando él a un demonio y le dicen, tú esposas al demonio por arte de Belzebub. Belzebub, el príncipe de los demonios. Belzebub era una palabra que se usaba en aquellos tiempos, que era como decir el señor de los demonios. Y la palabra, de hecho, quiere decir el señor de las moscas. Es una forma de hablar del demonio, pues, como lo que realmente es, el señor de las moscas. Nuestro Señor expulsa al demonio y le dicen, tú estás con el demonio. Y nuestro Señor responde del otro lado, diciendo lo mismo. Si yo estoy haciendo algo que es toda bondad, justicia y verdad, no es posible que yo esté con el demonio. Y aquí hay otro punto, mis queridos hermanos, que es muy, muy interesante. Les voy a contar una historia. Había un hombre que vivió durante los cambios del Vaticano II, yo lo conozco, todavía vive. Y este hombre, cuando vinieron los cambios, se desilusionó, dijo, esto está mal, y desgraciadamente perdió la fe. No dejó de ser católico. Entró en muchas cosas, empezó a estudiar hasta artes marciales, se convirtió en un ninja, literalmente en un ninja. Era un hombre que puede matar a alguien con un golpe de su mano. Y se metió a estudiar todas las religiones y ocultismo incluso. Me contó él que hubo un punto en el que se echó para atrás porque hubo un punto en el que fue con sus compañeros de las artes marciales a una casa de un hombre y resulta que el hombre tenía huesos sobre su puerta. Y eso lo asustó, dijo, esto ya está muy pesado. Entonces salió y de ahí empezó a pensar él, dijo, tengo que echarme atrás, tengo que buscar a Dios. ¿En dónde está Dios? Y se fue, empezó a estudiar todas las religiones, el hinduismo, el budismo, los protestantes, todo. Nada le convencía, él había sido criado católico, se daba cuenta que algo estaba mal. Y lo que acabó haciéndolo regresar a su fe fue el darse cuenta de una cosa. Conforme estudiaba la historia de todas las religiones se dio cuenta que la única religión que todos atacaban era la católica. Y es un punto interesantísimo si ustedes lo piensan. Este hombre acabó convirtiéndose al catolicismo de vuelta, a la tradición,
Y se hizo sacerdote, a la fecha, hasta ahorita él es un sacerdote en México. Pero es un punto muy interesante, les digo, si lo piensan, piénsenlo. ¿Cuándo han visto ustedes que los luteranos ataquen a los calvinistas? ¿O cuándo han visto ustedes que los budistas ataquen a los musulmanes? Personalmente las personas discuten, pero como institución, ¿cuándo han visto ustedes que una falsa iglesia ataque a otra? Yo no puedo pensar en ningún caso, fuera que sean cosas de política o algo así. Pero la iglesia católica verdadera, todos la atacan. Todos están unidos contra ella. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. El demonio tiene a su reino unido contra la verdad y contra la iglesia. Y siempre lo va a tener así. Y esto es también muy interesante para ahora en nuestros tiempos discernir en dónde está la verdadera iglesia. Porque hagan ustedes este experimento. Vayan a la catedral o a la diócesis y díganles, quiero tener un servicio luterano en la catedral. ¿Cuándo lo quieres tener? Lo firmamos. Padre, quiero tener un servicio de los griegos ortodoxos en la catedral. Vamos a hablar con el padre. Padre, quiero tener un servicio de los musulmanes aquí. Quiero que vengan a la catedral a hacer su oración. Muy bien. Padre, quiero hablarle al padre Cepeda o al padre Benedict para que vengan a decir una misa en latín en la catedral. No. Absolutamente no. Cualquier otra porquería que ustedes quieran meter, la meten. Pero si es la misa tradicional de los padres que están en la verdadera posición, es un absoluto no. Hemos tenido ocasiones incluso en los que queremos comprar una iglesia que era católica y prefieren vendérsela a protestantes o a otras religiones que vendérnosla a nosotros. Y aquí ve uno esto muy claro. Si tú quieres saber en dónde está Dios, fíjate a quién ataca el demonio, en dónde ataca. El demonio sabe muy bien dónde está Dios. Y vean, por ejemplo, cómo la iglesia, en toda su historia, el mundo se le opuso. En toda la historia de la iglesia, los reyes se le oponían, los gobiernos se le oponían, las falsas religiones se le oponían, todo el mundo la atacaba. ¿Cuándo empezó a acabar eso? En el Concilio Vaticano II, y a partir de ahí el mundo está en completa amistad con la iglesia, completa amistad. Nunca jamás van a ver ustedes que un gobierno ataque a la iglesia del Vaticano II. Habrá casos aislados aquí y allá. No van a ver que las falsas religiones ataquen más a la iglesia del Vaticano II, a no ser que sea para destruir la idea del catolicismo. Y van a ver ustedes que incluso lo celebran. ¿Cuánto no vieron celebrar a Juan Pablo II? ¿Cuánto no vieron celebrar a Benedicto XVI? Francisco mismo, que lo nombró la iglesia Time el hombre del año, la revista Time lo nombró el hombre del año, y que en todo el mundo lo celebran como el grandísimo hombre, ¿no? ¿Y quién lo celebra? El mundo, el demonio. Entonces ahí hay que tener cuidado. Si yo veo que el mundo me está celebrando a esta persona, me queda muy claro que es amigo del mundo. Y ayer decíamos en el sermón, ¿se acuerdan? Ayer decíamos en el sermón, el mundo es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Hay un punto pues aquí muy importante y quiero terminar el sermón volviendo a Nuestra Señora. En estos tiempos tan difíciles, nuestra mayor seguridad, nuestra mayor confianza es aferrarnos, obviamente, a lo que la Iglesia siempre ha enseñado, a la tradición y revelación de la Iglesia, pero también aferrarnos a la Santísima Virgen María, que es la destructora de las herejías. Jesucristo, Dios, le ha dado un poder especialísimo a la Santísima Virgen en nuestros tiempos. Cuando nos iban a faltar tantos recursos, cuando la misa no es tan frecuente como la quisiéramos, los sacramentos no los tenemos tan frecuente como quisiéramos, Dios nos da a nuestra Santísima Madre con dos medios de salvación muy importantes. Uno es el rosario, el otro es el escapulario del Carmen. Y a esto nos debemos aferrar con todas nuestras almas. Imagínense que están en una nave y que se cayeron del barco y están en una tormenta y les lanzan una cuerda y esa cuerda se llama rosario y la otra cuerda es el escapulario. Así estamos ahorita. Usen el escapulario todos los días. La Virgen María prometió que quien use el escapulario del Carmen con devoción a ella, tiene que ser de lana y tiene que ser impuesto por un sacerdote,
Quien use el escapulario del Carmen y muera con él, no se irá al infierno. Yo les aseguro que si yo veo a una persona que se murió y no le llegó el sacerdote, pero trae el escapulario del Carmen, no me cabe duda. Esa persona no se fue al infierno. Lo prometió Nuestra Señora. Y recen el rosario todos los días sin falta. Jóvenes, ustedes no se esperen a que sus papás les digan, no se esperen a que sus papás los forcen. Ustedes mismos díganse a sí mismos, tengo que rezar el rosario si me quiero salvar. Vean el rosario como, hagan de cuenta, cuando uno es adulto ya, tiene uno que pagar su health insurance, su seguro de vida, su seguro de gastos médicos. Y yo lo pago todos los meses porque sé que si no lo pago, pues no me van a pagar mis gastos del hospital. Es necesario. Eso es el rosario para ustedes. Es su health insurance para llegar al cielo. Entonces rezo el rosario todos los días porque sé que quiero llegar al cielo y este es mi medio para llegar. Tengan más miedo de dejar de rezar el rosario todos los días que de no comer. Antes dejen de comer ese día que dejar de rezar el rosario. Y así lo hacía San Alfonso. San Alfonso María de Ligorio decía, por nada del mundo dejo de rezar el rosario. Que llego bien cansado, que son las 11 de la noche, que ya estoy muriéndome de sueño. Párate, baila, camina, haz lo que tengas que hacer y reza tu rosario, pero que nunca jamás te falte, porque ese es tu seguro de vida para llegar al cielo. Termina el Evangelio con una mujer alabando a la Santísima Virgen. Dice la mujer, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Nuestro Señor le dice a ella, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Los protestantes usan este versículo para decir, mira, ¿ves? Jesucristo no aceptaba las alabanzas de la Virgen. Y muy al contrario, Jesucristo acepta la alabanza de la Virgen, pero le dice a la mujer, no estás usando la razón correcta. Mi madre es bienaventurada, pero no por eso que tú dices, sino por esto. Eso es lo que Jesucristo está diciendo ahí. Está diciendo, mi madre es bienaventurada no por ser mi madre físicamente, sino por ser mi madre espiritualmente. Mi madre, la Virgen María, es bienaventurada porque escuchó la palabra de Dios y, como nos dice el Evangelio de San Lucas, la guardó en su corazón. Porque me dio a luz en su corazón y yo estoy ahí presente en todo tiempo. Entonces Jesucristo dice, si mi madre, si la Virgen María, hubiera sido nada más mi madre, pero no hubiera escuchado mis palabras, no sería bienaventurada. Eso no es imposible, eso no puede pasar, pero no sería bienaventurada. Es bienaventurada porque, siendo mi madre, escuchó mi palabra y la practicó. Entonces, toma la alabanza de la mujer y la eleva. Es lo que Jesucristo hace. La confirma y la eleva. Entonces, tomamos este ejemplo durante esta Cuaresma, para, como les decía ayer, imitar a Nuestra Señora en ese sentido, de tomar la palabra de Dios, de Jesucristo, y dar a luz a Jesucristo en nuestros corazones, durante esta Cuaresma manteniendo la persona de Jesucristo en mi mente, en mi boca, en mi corazón. Les quiero dar un consejo práctico para terminar. La Cuaresma tiene 5 semanas, más o menos. Una forma muy buena de practicar la Cuaresma es en cada semana enfocarme en un misterio doloroso. La primera semana me enfoco en la oración en el huerto, la segunda me enfoco en la flagelación, la tercera en la coronación de espinas, la cuarta en el camino de la cruz, la quinta en la crucifixión. Y uno puede, por ejemplo, ver la película de la Pasión, ver esa parte nada más y meditar sobre eso. Durante el día hacer alguna devoción a ese particular momento de la Pasión. Y así durante la Cuaresma voy avanzando con nuestro Señor hacia su cruz, teniendo siempre presente su persona y haciendo lo que la Virgen hizo, manteniendo la palabra de Dios en mi corazón. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.